ausencia de los padres, desintegración familiar y disminuye la motivación de los alumnos para continuar estudiando. Esto tiene unos efectos negativos en el aprendizaje, pues también pues es la fuente de sostenimiento para las familias y las comunidades. Y eso nosotros pues nos topamos con esa situación, ¿no? De que a veces el papá tiene que emigrar. Acá en el sureste se ha bajado un poco, no mucho, porque sí es muy recurrente. Ahorita por la pandemia no tanto, pero ver los viernes, sábados y domingos cómo salen carros grandes rumbo a Cancún, que sería la zona donde más se trabaja acá en el sur-sureste, ¿ya? Y entonces hay esa integración familiar, pues el niño no hay quien lo cuide, la mamá pues no puede estar al tanto, y pues me imagino que en todos los estados pues tienen 5, 6, 7 hijos, y entonces pues la distribución del tiempo y la calidad del mismo, ¿no? Y luego, por último, tenemos la infraestructura y equipamiento escolar. Eso definitivamente que también interviene en el aprendizaje. Es cuando en la comunidad no hay fuentes de empleo y implica que, perdón, que se da la migración. Esto no, aquí se debe haber confundido la compañera. Sí, se debe haber confundido. Bueno, en infraestructura y equipamiento escolar, es que yo hice el otro trabajo, no sé qué le pasó a la compañera. Habla sobre la infraestructura de la escuela que a veces no está adecuada, no se tiene el material, no se cuenta con bibliotecas, no se cuenta con internet. En el caso de mi escuela, que es una zona indígena, yo no les presumo, pero nosotros salimos beneficiados con la escuela es nuestra. Y la verdad le puedo decir una cosa, nos aventaron o sea, nos dieron de dinero 200,000 pesos más, ¿ya? Y no están para saber, pero es porque somos zonas indígenas. Y no están para saberlo ni para contarlo, pero nos acaban de notificar vía correo que viene la otra parte también, ¿ya? En el caso de mi escuela, pues tenemos una infraestructura escolar muy buena, de las pocas de la zona de Nacajuca. Tenemos biblioteca, pero muy buena biblioteca, con decirle que ahí, pues los chicos que egresan o van a una universidad, porque si hay gente que ha sido profesionista, nos regalan libros, ¿ya? Entonces tenemos una sala de computación, lamentablemente el internet es el que nos está fallando. Pero bueno, aquí se equivocó la compañera, habla sobre las sillas, el equipamiento, la biblioteca, tiene que ver también con los servicios básicos, la cuestión del acceso al internet, pero también tiene que ver con los espacios recreativos. En mi caso, pues tengo una cancha de fútbol y aparte, pues tengo mi propio huerto que mide aproximadamente 1,5 kilómetros. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que habla sobre la infraestructura, sobre los elementos que intervienen en el aprendizaje. Aquí está, características del contexto y cómo influyen en el aprendizaje. Si gusta, maestro, deme chance y le comparto un video que yo creo que ahí nos va a ilustrar mucho mejor el tema. ¿Sí? Adelante, adelante. Ok, ahora déjeme buscar el video, ahorita lo compartimos. ¿Qué se cayó? Voy. Buenos días, compañeros. Buenos días. Es importante. Voy para allá. Adelante. Voy. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se ve bien? Adelante. Pregunto. Sí. Ok, ahí voy. No se oye. Sí, profe. Voy. ¿No se oye? No. No. No se oye. Es que yo me acuerdo que decían que había que compartir en el audio, pero estoy buscando ese. A ver. Y voy, esperen. A ver, ahí voy. Según yo, ahí quedó. Vamos a ver. ¿Se escucha? No, ¿No? no. Disculpen, ¿qué equipo está exponiendo?
Es el de 221, maestra. Pero no sé cómo compartir el video con audio. A ver. Maestro Samuel. Ah, creo que ya va ahí. A ver, vamos a ver. No, no me lo deja ni compartir. Y el... Las características de mi contexto. ¿Se escucha ahí? No. Sí, ya se escucha. Sí. Ya lo escuchaba. Ya se escucha. Elaborar un diagnóstico sobre Vamos a las empezar. características de mi contexto. Elaborar un diagnóstico sobre el plantel es de vital importancia para realizar cualquier planeación e implementación de estrategias. El punto de partida siempre será el marco institucional que integra las directrices de la política pública vigente. Es adecuado partir desde lo más general, como el Plan Nacional de Desarrollo, hasta lo más específico y local. Según los lineamientos para la elaboración del Plan de Mejora Continua, el diagnóstico consiste en recolectar, comparar y evaluar el funcionamiento del plantel para conocer de manera objetiva la situación actual y valorar los resultados respecto a las mejoras propuestas en ciclos previos, de manera que se puedan identificar las necesidades que orientarán la implementación de acciones de mejora. En este video se revisan los elementos que integran un diagnóstico. Primeramente, el contexto interno, que incluye el entorno escolar, familiar, personal y académico de quienes integran la comunidad educativa. Y posteriormente, el contexto externo, que agrupa elementos como la información sobre la zona geográfica, los servicios básicos del plantel, los espacios y oportunidades de recreación que ahí mismo se brindan. Un primer punto del contexto interno es el entorno escolar. Para ello, es necesario reunir información descriptiva que servirá para caracterizar de manera general el plantel y a sus integrantes. Utiliza para ello los indicadores de seguimiento a la trayectoria académica. Observa con atención cuáles son: eficiencia terminal, aprobación, abandono escolar, reprobación, deserción, rezago escolar, inclusión, matrícula, cobertura, seguimiento de egresados, barreras para el aprendizaje, participación y evaluaciones externas como PISA y Planea. Incluir aspectos sobre la formación continua de directivos y personal docente, así como el acceso a programas de mejora y desarrollo como becas, protección civil, emprendedores, vinculación, formación dual, etc., permite evaluar y reordenar las prioridades educativas para el plantel. Es indispensable referir de manera puntual el funcionamiento del espacio para impartir tutoría, equipo de cómputo, servicio de internet, salas de maestros, salones de clase, laboratorios, sanitarios, bibliotecas, así como los espacios para actividades deportivas y culturales con los que cuenta el plantel. Toda la información posible respecto al estudiantado es útil y necesaria. Situaciones emocionales por las que estén transitando, sus intereses personales, la motivación que presentan al continuar y concluir sus estudios, personas con discapacidad y aquellas que presenten enfermedades crónicas. Otro aspecto sensible y relevante es dar cuenta del entorno familiar de las y los estudiantes, refiriendo situaciones de violencia intrafamiliar, pobreza extrema, adicciones y otros que pudieran interferir en el proceso de aprendizaje. También implica tener información cuantitativa y cualitativa sobre trayectorias académicas, estilos y procesos de aprendizaje, así como los hábitos de estudio de los y las estudiantes.
Recapitulando, el contexto interno abarca aquellos elementos que permiten conocer las condiciones tanto de la comunidad escolar como del plantel, a partir de las que se genera la experiencia educativa. Por otra parte, hay que describir también el contexto externo, es decir, todos los elementos que están fuera del entorno en el que se encuentra el plantel. Es pertinente establecer las formas y rutas de transporte utilizadas comúnmente, las características climáticas de la zona, la orientación geográfica, así como las principales actividades productivas de la región. Considera incluir también cuál es el estado de los servicios del plantel en cuanto a drenaje, pavimentación, suministro de luz, agua y conexión a Internet. En función con la localización del plantel y el perímetro en el que se movilizan las y los jóvenes, hay que mencionar la proximidad de parques, cines, teatros, museos, casas de cultura, bibliotecas y ludotecas que ofrezcan oportunidad de acercamiento a las diferentes artes y formas de entretenimiento, además del contacto con personas de la comunidad que les ofrezcan conocimiento de tradiciones, usos y costumbres a través de su ejercicio o por transmisión oral. Considera que la información recopilada en el diagnóstico, tanto del contexto interno como el externo, es el punto de partida para la delimitación de estrategias y acciones de planeación. Bueno, ¿me escuchan ahí? Muy bien, Samuel, muy bien. Buen video. Sí, recapitulando nada más, maestro, ahí habla sobre que los contextos externos son los que están fuera del plantel y hay que considerar el transporte, el clima, la orientación geográfica, los servicios del plantel, en la cuestión interna, y lo manejamos, maestro, en el programa de Escuela de Mejora Continua, incluso los que llevaron escuelas de calidad, cuando se hace o cuando se hacían los FODAs de cada salón, la cuestión del seguimiento y la trayectoria académica, la eficiencia terminal, la aprobación, la reprobación, el rezago escolar, la matrícula, las barreras de aprendizaje. Me llama a mí la atención que en esta cuestión también tiene que ver, incluso nos los piden cuando hacíamos esta cuestión del FODA, la formación docente. No sé si también ustedes lo hicieron para hacer los clubs, las famosas matrices que nos permitían ver el grado académico de los alumnos, si se daba tutoría, si teníamos bibliotecas, si teníamos equipo de cómputo. Bueno, y resumiendo en todo esto, estos son los elementos que intervienen en el aprendizaje, factores internos y externos. En las diapositivas vamos a encontrar los 5 factores que hace rato di a conocer. Hasta aquí sería mi participación, maestro Esteban. ¿Alguna pregunta? Ya mandaste el material al correo. Igual este video que pasó ahorita, Sí, maestro, compártelo en el grupo de WhatsApp para tenerlo, Okay. por favor. Deme chance y ahorita lo subo, porque Perfecto. No, ahorita, no, o sea, el enlace. El enlace. Compartir y ya ahí cada uno va haciendo. De hecho, lo envié a su correo, maestro. Hay 2 diapositivas, que una de esas es mi trabajo y el otro es el de la maestra que expuse, y el video, maestro, para que cuando se junte todo el dominio ahí lo van a encontrar, pero ahorita lo subo también. Pero los videos podemos compartir el enlace. Compartes el enlace y ya cada quien lo podemos ir guardando en una carpetita, algo así, esos enlaces. Perfecto, Samuel, muy bien. ¿Algún comentario? Creo que se me hace muy interesante el que como futuros directores o como maestros conozcamos el contexto. ¿Sí? Aquellos que han tenido la experiencia de la planeación argumentada, venía eso, hay que conocer el contexto de la comunidad, el contexto de la familia, el contexto de la escuela, el contexto del aula y el contexto del alumno. O sea, eso es importante conocer, conocer bien a nuestro alumno. Y como futuros directores, Dios mediante, y con el esfuerzo de todos ustedes, pues tenemos que conocer también ese diagnóstico, no de mi grupo, no de mi alumno, sino en general de la comunidad escolar, de qué viven, cuáles son sus ingresos,
De hecho, maestro Esteban, Adelante. no sé si los maestros presentaron alguna vez la planeación argumentada, pero en el caso de nosotros, incluimos en la primera portada nada más estilos de aprendizajes, ritmos de aprendizajes, si hay líderes dentro de los mismos estudiantes, y es indispensable porque, por ejemplo, yo en mi ignorancia desconocía cuando empecé con la planeación argumentada, de que, bueno, si yo escribo en mi diagnóstico que tengo una biblioteca y no hago uso de ellas, entonces yo no estoy aprovechando todo el potencial que me brinda la infraestructura de mi escuela. Sí, ¿Ya? definitivo. En el caso de las áreas verdes, y entonces me mandaron en aquel entonces a leer algo que se llama pedagogía ambiental, que se me hizo muy interesante, y entonces sí, es indispensable porque es como uno de los cimientos para el proyecto de escuela, el PEM, que le llaman. Sí, así es. Es muy nutritivo todas estas pláticas, retroalimenta, y para aquellos compañeros que aún no tienen ese lenguaje, pues tenemos que irlo realizando. Aparece, no me acuerdo si es en la promoción vertical o horizontal, donde tenemos que hacer algo como un plan, lo tenemos que hacer en línea. Entonces, cuando ya venga ese proceso, yo creo unos 2, 3 días, todos los días vamos a estar aquí, los que podamos y queramos, estar haciendo qué es lo que vamos a hacer en esa planeación. ¿Cómo está como una planeación? O sea, ¿en base a qué o cuáles son los indicadores o cómo? ¿Con base a qué? Parece que es lo de habilidades directivas, en donde tú te vas a sentar frente a la computadora como ahorita estamos, te van a abrir una plataforma, te van a mandar tu usuario y contraseña y te van a hacer una serie de preguntas donde tú tienes que desarrollar lo que está aquí en tu cabecita, tienes que plasmarlo. Ya. Entonces, hay que saber qué poner, hay que tener todo esto que estás comentando, Samuel, o sea, el contexto de la escuela, el contexto de la comunidad, del contexto del aula, el contexto del alumno, todos esos recursos que tienes al alcance, biblioteca de aula, biblioteca escolar. Bueno, si gusta, maestro, pizarrón. sé que van a exponer los demás, pero ahorita voy a buscar mi contexto, maestro, con el que yo participé para sostener Compártelo, por favor. Nos da el tiempo. Todo eso nos nutre. Si nos da el tiempo. Mándalo al grupo. Ok, lo voy a porque con eso, Por maestro, favor. me quedé a 3 décimas, 3 puntos, mejor dicho, de ser destacado. Pero todo me lo aventé con un video de YouTube, Así fui tocando puertas, nadie me ayudó. Entonces déjenme buscarlo y lo voy a subir al grupo. Y ahí les voy a poner todos los elementos porque trae muchos elementos, no es escribir nada más. No sé si los compañeros se acuerdan que hasta nos daban una cantidad de palabras, no estoy seguro si en aquel entonces eran 500 o 700 palabras nada más para el diagnóstico. Así es. Y acomodar todo en una sola cuartilla. Lo voy a buscar y lo voy a subir si nos da el tiempo, maestro. Por favor. Bueno, no sé, alguien más, aparte de Samuel, que quiera explicar su tema. Hay mucho que trabajar, ¿eh? Adelante, maestra Saraí. Yo después. Bueno, Yo, maestro. a ver, la maestra o yo. Continúe, Bueno. maestra. Ok, gracias. Bueno, mi equipo es de dominio 2, el 15 y el 16. Vamos a comenzar con el 15. Con mi otra compañera que está por aquí también. Ella va a presentar un video, yo voy a presentar un esquema. Voy a compartir pantalla. Ajá. Maestro, perdón. Yo tengo tema antes de este. Es el de 11. O como vaya saliendo la exposición. Adelante, maestra. Adelante. No hay un orden, ¿eh? Yo puse un orden ahí, pero ahorita acaba de pasar el maestro Samuel con el tema 21. Usted va a traer otro tema. Adelante, no hay ningún problema. Ok, yo también tengo uno que es atrasado. Ok, de dominio 2. Okay. Sí, del dominio 2. Ok, bueno, comenzamos. El tema 15 es la importancia del contexto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues tiene que ver con algo de lo que ya el compañero mencionó, ¿no? Todo lo que conocemos, donde está el alumno, alrededor de la escuela. Y bueno, en esta lectura encontramos la fundamentación normativa, que nos habla de 2 puntos, que es la autonomía, que nos menciona que es para establecer y adecuarlas a actuaciones organizativas y curriculares en el marco de competencias y responsabilidades que corresponden al Estado. Y el otro punto es la participación de la comunidad educativa, organización
gobierno y funcionamiento de los centros docentes. Y bueno, aquí nos habla de que de ahí, bueno, no se puede ignorar, no se puede separar lo que es el contexto, eso ya lo sabemos, y finalmente influye de manera positiva o negativa en el desarrollo del trabajo educativo. Y bueno, después nos habla del segundo punto, que es el entorno sociocultural. En el entorno sociocultural viene que desde la perspectiva piagetiana, aquí lo menciono, para el entorno, perdón, está del otro lado, estoy acá, es que estaba viendo el otro, perdón, es en contexto acá. En contexto dice, desde la perspectiva piagetiana, el alumno se pone en contacto con la realidad para descubrirla. O sea, estamos hablando de que este autor ya lo menciona, la importancia del contexto, ¿no? Y cómo a partir de ese entorno, de ese medio, el alumno va aprendiendo, va descubriendo. En el caso de Vygotsky, también menciona ya él que dice, considera el aprendizaje producido por la interacción del alumno y el contexto. Ahí se me comen unas letras. Entonces, los que han leído Vygotsky y lo conocen saben que pues para él es muy indispensable el contexto, el aspecto sociocultural para tener esa cercanía o proximidad con el aprendizaje. Y bueno, también nos menciona otra idea en el constructivismo, ya se menciona que pues el alumno, las ideas previas y los esquemas de conocimiento sobre la realidad, pues tienen que ver con el medio, el contexto con el que se encuentre. Entonces, y ya eso le da continuidad al aprendizaje. De aquí bueno, ya de ahí el siguiente punto, el 2, nos menciona del entorno sociocultural, que también lo podemos tomar como algo subjetivo, un término, porque aquí más adelante dice el entorno material objetivo. Entonces, el sociocultural es subjetivo porque no es algo tangible, vamos a llamarlo así. Y en este aspecto entra la cultura, la lengua, las costumbres, las tradiciones, eso que también influye en el aprendizaje del alumno. Dice aquí, vienen 3 ámbitos: el objeto de estudio, debe conocerse como otros contenidos escolares, es decir, venía un ejemplo ahí que, que se debe de abordar, a ver, déjeme encontrarlo para no. Debe, por ejemplo, dice aquí, debe investigarse, dice aquí, para tomarse ese punto, debe investigarse como algo extra para que pueda tener una relevancia. En los recursos pedagógicos habla del núcleo del aprendizaje, bueno, dice que es el núcleo del aprendizaje. Por ejemplo, aquí dice ir a recoger hojas cuando estudia el árbol. O sea, tiene que por eso dice es el núcleo del aprendizaje, es lo que va a darle significancia, cómo se utilizan esos recursos pedagógicos, y viene por eso el ejemplo. Si estamos estudiando un árbol, pues hay que ir a recoger hojas, ver su corteza, observarlo. El contexto social nos habla de, bueno, aquí volver a retomar la importancia de esa relación bidireccional entre familia y escuela. Es lo que le va a dar la relevancia y significancia a lo que se esté tratando. También nos menciona que la escuela no es la única que enseña, es un elemento dinámico en interacción con la realidad. A veces se puede retomar muchas cosas, muchos aprendizajes de ese espacio que nosotros decimos a veces ajeno a la escuela, y no es cierto, el hecho de que el alumno pase espacio en otros, que vaya a trabajar a la milpa, que hay alumnos que trabajan en la tiendita de la esquina, y etcétera, todo eso es aprendizaje que podemos retomar para vincularlo y que sea más significativo. Y después también nos habla aquí ya decíamos, el entorno material, que sería el objetivo, que son los edificios, la localidad, la cercanía o lejanía de su casa a la escuela, los espacios de convivencia. Eso sería otro factor. También nos habla de factores que inciden
la clase social, la marginación, la inmigración. Esos son aspectos, como ya lo mencionamos, que y ya lo dijo el compañero, no influyen en este proceso de aprendizaje y que debemos de tomar siempre en consideración en nuestra práctica. El análisis del contexto, tenemos aquí la realidad socioeconómica y cultural del entorno, tipos de vivienda, nivel de instrucción, servicios sociales, movimientos culturales, religiosos. El segundo punto, la realidad interna del centro, ubicación geográfica, profesorado, edificio, equipamientos, actitud. El tercero, el perfil del alumnado, grados, la preparación, el nivel de preparación de los padres, desfase escolar, el rezago educativo, necesidades especiales, cómo son las familias, disfuncionales o que están unidas, todo este aspecto que también se debe de considerar en el análisis del contexto. Tenemos el tercer punto nos habla de la familia y vuelve a ser como que un poco repetitivo, ¿no? Todo el aspecto que tiene que ver con la familia en el caso de los alumnos. El 4, los medios de comunicación, nos habla que se puede llamar como una escuela paralela. En este punto, pues sabemos que los medios de comunicación hoy en día influyen bastante para que se dé cierto tipo de aprendizaje. La radio, la televisión, el internet, todo esto. Entonces, por eso algunos autores lo han llamado como la escuela paralela. Tenemos el 5, las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Pues hoy en día, en el texto también lo menciona, ¿verdad? Así que hoy en día se le ha dado, aquí lo menciona, mucha relevancia en los últimos años a considerar estos elementos para que en el aprendizaje también dice el atractivo que ejercen los alumnos, su fuerza motivacional y su interactividad cada día más compleja están modificando sin duda el propio contexto en el que nos desenvolvemos en la escuela. Ya no se trata de un instrumento nuevo a utilizar por los maestros en la enseñanza, sino de un ámbito que envuelve prácticamente todos los aspectos del aprendizaje. Entonces, pues hoy estamos viendo esto, ¿no? La relevancia que ha tomado el manejo de las TIC, la computadora, la educación a distancia y todo esto, pues hoy en día es una necesidad, hoy en día, pero también hay que saber cómo realmente lograr ese impacto, esa relevancia en el proceso de aprendizaje. Entonces, y cuándo utilizarlo, ¿no? De ahí tenemos el último punto, los factores culturales y lingüísticos. Y aquí nos habla de Cole, 1987, dice que la lengua tiende a permanecer, a ser estable, a defenderse de la innovación. Es producto de la sociedad, la naturaleza social del lenguaje, pero se adquiere como una herencia donde las vinculaciones con el pasado son más fuertes que la innovación o la libertad de expresión. Pero eso no significa que no se produzcan desplazamientos, mutaciones que afecten la relación significado-significante. Entonces, sabemos que el uso de la lengua desde un contexto sociocultural determinado, pues se tiene que tener ese cuidado, el tomar en cuenta para su, pues como dice ahí, no desplazarla, sino a lo mejor trabajarla para para poderla llevar, ¿no? Y introducir y cuidar, porque estamos hablando de finalmente el contexto, tener ese cuidado, ¿no? De la inclusión de ese aspecto de la cultura y lo lingüístico. Y esa sería del tema 15. Aquí le tocaría ya a mi compañera proyectar el video. No sé si ya está lista. ¿Está conectada mi compañera? Por ahí, si me permites, Saraí, había una maestra que comentaba algo de la religión. O sea, creo que ciertamente no aparece dentro de este esquema. Sin embargo, bien sabemos de que alumnos que van a una iglesia muchas veces son alumnos que destacan por ese hábito a la lectura que se les inculca en sus iglesias. Sí,
Sí viene, maestro, aquí lo puse, es que está muy chiquito el esquema, pero sí lo menciono acá en el análisis del contexto, y viene el apartado de realidad socioeconómica y cultural del entorno, y ahí lo menciono, por mencionar algunos, como dice, unos aspectos, lo cultural, lo religioso, las tradiciones, las costumbres. Entonces, y lo que ya se menciona, ¿no? Que sí debemos de conocerlo y considerarlo, porque efectivamente, a veces a favor, como dice, alumnos que destacan por buena lectura, buena interpretación, porque van a esos cultos o templos, pero a veces también es una limitante porque no se les desarrolla a veces la otra parte, o hay que adecuar siempre, buscar siempre la adecuación porque no quieren participar en eventos artísticos, o a veces no quieren convivir porque sienten que, o sea, tenemos que conocer bien, yo siento que a veces hasta conocer bien hasta dónde su religión, sí, porque no, a veces lo pueden tomar a mal alguna expresión, alguna situación que hagamos sin la intención, pero por lo mismo de que no conocemos, hasta poner una canción, una música, ver una película que a veces proyectamos en las aulas, ¿verdad? A veces lo toman de una manera, entonces, y siempre cuidar, como digo, la adecuación, definitivamente, para no excluirlos, adecuar. Si ellos no pueden dibujar ahorita que pasó lo de la bandera, algo, una actividad sobre la bandera, pues buscar, bueno, tú haz otra actividad de dibujo sobre otro tema libre, por decirlo, porque no van a celebrar lo del Día de la Bandera. Entonces, eso sería, no sé si ya está mi compañera para proyectar el video, la maestra, ¿cómo se llama la maestra? Permítanme. Si me escucha la compañera, a ver. Lolis, aquí la tengo como Lolis. Maestra Lolis. Ya voy a proyectar. ¿Ya se ve la pantalla? No, permítame, dejo de proyectar. Ya. Ok. Ya. Bueno, estuvimos organizándonos para buscar algunos videos con relación al contexto educativo. A pesar de que la lectura que viene por ahí, que estuvimos analizando, es una lectura de una revista de Andalucía, pero se refiere a este tema, al contexto educativo. Entonces, lo que tratamos aquí fue de enfocarlo ahora sí que valga la redundancia, hacia nuestro contexto educativo, hacia nuestras escuelas mexicanas. Y pues este es un video que encontramos más o menos de la temática que se maneja en este tema. ¿Ya se puede ver? Sí, maestra, adelante. Perdón, antes de iniciarlo, vamos a hacer una dinámica. Vamos a observar 2 videos y enseguida vamos a proponer unas 3 o 4 preguntitas para que estemos atentos al contenido de los videos. ¿De acuerdo? Ok, enterado, maestra. No se oye, maestra. ¿No se escucha? No, maestra Lolis. No se escuchó. A ver, porque ya tiene todo el volumen. Es que recuerden que compartir con audio. para que se escuche, se tiene que compartir con audio en Zoom. Cuando compartes pantalla, tienes que compartir también audio. A ver, permítame. O sea, deje de compartir y vuelva a compartir, y cuando le salga el recuadrito. A ver, ahí va. En la parte de abajo, a la izquierda, tiene que salir compartir audio de la computadora, algo así. A ver, ahí está. A ver si ya está bien. Vamos a ver si ya, ¿por qué? Sí, me parece que sí se escuchaba. A ver, vamos a ver. ¿Aquí muté? ¿Me comentan? Listo, se oye. Ok, de acuerdo. Hola. Hablemos sobre el contexto educativo. Todos tenemos un ambiente que nos rodea y nos influye. Ese es el contexto. La escuela, por supuesto, no escapa a lo anterior.
posee un entorno que la envuelve y la determina de muchas maneras. Por eso será importante considerarlo para analizar los resultados del plantel, de los maestros y de los alumnos. Ahora describamos el contexto. Y es que cada uno de nosotros, profesores, trabajamos en lugares con características peculiares que debemos describir. No es igual, por ejemplo, describir el contexto geográfico en una zona desértica que en una boscosa. Estaremos de acuerdo también que no es igual trabajar en una escuela que se encuentra enclavada en una zona de clase media y con todos los servicios, que en una zona carente de los mismos. Allí estaríamos hablando del contexto económico. Pero hay otro tipo de contextos, por ejemplo, internacional. Y es que pensemos, ¿qué tipos de servicios nos regala el Estado? No es igual contar con policía que no contar con ella. Podemos hablar también, por ejemplo, del contexto áulico mismo. ¿Cómo es nuestro salón de clases? ¿Tiene servicios? ¿Carece de ellos? ¿El aula es fija, móvil, de láminas? Será importante también pensar en el contexto poblacional o demográfico. Claro, una cosa es trabajar en plena Ciudad de México y otra en una comunidad rural apartada. En esta actividad retomarás. Bueno, como ya vimos, la temática que se maneja en este video es parecida a lo que nos comentaba sobre contextos educativos el maestro Samuel, ¿Perdón? ¿Sí me Es escuchó? correcto, maestro Samuel Sí, de es Tabasco. correcto. Es correcto. Enseguida vamos a proyectar otro videito que por aquí nos encontramos. Igual de la misma temática, en donde vamos a identificar contexto, los diferentes tipos de contextos, sus características y algunos conceptos diversos que se manejarían en este tema. Entonces les pido un poquito de atención pues para poder realizar la serie de preguntas que vamos a hacer al finalizarlo. A ver, entonces, dejen nada más checar cuál es. Es este. Comparto. México es un país que se caracteriza por su diversidad social, cultural, geográfica, climática, entre otras. Como docentes frente a grupo, es fundamental conocer el entorno donde nos desarrollamos. Cada uno de nosotros trabaja en diferentes regiones con características particulares, que se constituyen en referentes de análisis para generar propuestas de trabajo sobre cómo mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas propuestas de trabajo se ven plasmadas cuando realizamos las planeaciones didácticas. La fase inicial de este proceso la constituye la recopilación de datos para la elaboración de un diagnóstico de los contextos. En esta primera fase debemos considerar qué es el contexto interno y qué es el contexto externo. El contexto interno está conformado por los siguientes aspectos. 1. Características básicas de la organización de la escuela. Se refiere a si pertenecen a una organización completa o incompleta. La organización completa es donde se cuenta con todo el personal administrativo y operativo. La organización incompleta es cuando las funciones se desempeñan solamente con el personal docente existente. 2. Infraestructura. Hace referencia a los recursos con los que cuenta el plantel y el estado en el que se encuentra. Por ejemplo, el mobiliario, pizarrones, campos deportivos, salas de audiovisuales, laboratorios, conexión a internet, bibliotecas y espacio para actividades culturales o deportivas. 3.
características particulares de las y los estudiantes que van desde la dimensión personal, familiar y académica. En la primera debemos considerar principalmente todos los factores socioemocionales que incidan en el proceso de aprendizaje. Algunos de estos son la situación emocional que viven las y los estudiantes, los intereses personales, la motivación que presentan por concluir y continuar sus estudios, si son padres o madres, o si tienen problemas de salud, por ejemplo, enfermedades crónicas, discapacidades u otras. En la segunda, recopilaremos elementos que describan detalladamente cómo es la dinámica familiar, es decir, qué rol desempeña cada integrante, si existe algún factor de riesgo para la o el estudiante, como violencia intrafamiliar, pobreza extrema, adicciones, entre otras que interfieran en el proceso de aprendizaje. La tercera contribuirá a retomar aquellos elementos que nos permiten conocer cómo ha sido la trayectoria académica, los estilos y procesos de aprendizaje, así como los hábitos de estudio de nuestros estudiantes. Por otra parte, el contexto externo puede estar conformado por algunos de los siguientes elementos. 1. Zona geográfica, que incluye características climáticas, orientación geográfica, acceso al transporte, ubicación de la escuela, así como la principal actividad productiva de la región. 2. Servicios básicos, drenaje, pavimentación, sistema de transporte, electricidad, internet, entre otros. Y 3. Espacios de recreación, como parques, cines, teatros, museos, casas de cultura, ludotecas, etc. Ahora que hemos revisado la información anterior, podemos recapitular que el contexto interno es la descripción de todos los elementos que conciernen específicamente a la comunidad escolar y al plantel. Y el contexto externo es la descripción de los elementos que están fuera del entorno en el que se encuentra la escuela. Es importante hacer énfasis que los elementos detallados hace un momento solo son ejemplos de los aspectos que podrían analizarse, ya que agregar o eliminar otros dependerá del contexto en el que nos encontremos. Una vez definidos los elementos que conforman los contextos, necesitamos establecer un instrumento o técnica para recabar la información que nos permite elaborar el diagnóstico. Existen diferentes instrumentos o técnicas que nos ayudarán a obtener los datos que requerimos. Algunos de ellos son cuestionarios, entrevistas, encuestas o la observación. La información contenida y revisada en este video nos permite resaltar la importancia de realizar un diagnóstico en el que incluyamos la elaboración de un análisis mediante el cual podamos conocer a nuestros estudiantes y el entorno donde nos desarrollamos, para que en función de lo anterior planifiquemos intervenciones que contribuyan al fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, en lo que comparto las preguntas, ¿alguno de los maestros que estamos presentes que nos pudieran apoyar su punto de vista en cuanto a una situación? Si tuviéramos un alumno que acude a nuestra escuela y tuviera sus papás que trabajan, la mamá trabaja casi todo el día, el papá igualmente. Entonces, ¿de qué forma le pudiera afectar? Como ya vimos, hasta las situaciones emocionales de nuestros alumnos forma parte del contexto educativo. Entonces, ¿de qué forma? La pregunta es esta, o algún comentario. ¿De qué forma influiría en su aprendizaje si no tuviera el apoyo de papá y mamá al momento que él no lo necesitara para realizar alguna actividad que le hayan dejado en la escuela, alguna tarea, alguna investigación? ¿De qué forma le afectaría? ¿Alguien que nos quiera compartir su opinión en lo que comparto? Bueno, creo que en la gran mayoría va a afectar de manera negativa, maestra. Pero habría que ver primero, de acuerdo a algún cuestionario, cuáles son los hábitos de estudio de los alumnos. Porque en mi caso yo tuve un alumno que egresó el ciclo pasado
que sus papás, los dos, trabajaban. La mamá se incorporó hace 2 años al trabajo, pero estuvo muy pendiente de la primaria y hasta el primer año de secundaria, y le enseñó a resolver algunos problemas y sobre todo a cómo administrarse en hábitos de disciplina. Y el muchacho en apariencia parece que no le afectó, pero él cumplía con sus tareas, con errores, pero cumplía. Pero yo creo que depende de los hábitos. Sí hago la observación que su mamá estuvo en todo el proceso de aprender a leer, a escribir, a sumar, a las operaciones básicas, toda la primaria. Fue en el primer año, terminando el primer año, que prácticamente se buscó un trabajo y ya dejó al alumno, pero ya tenía las bases. Pero sí, si no hay papás cerca, se interfiere en el proceso de aprendizaje. Muy bien. Es cierto, o sea, yo por ahí escuché en alguna conferencia donde nos decía una licenciada en educación que pudiera o no afectar, porque teníamos que enseñar en estos tiempos de pandemia, enseñar a los alumnos a valerse por sí mismos. Pero bueno, traemos una historia muy diferente en la educación mexicana. No me dejará mentir, estamos muy acostumbrados a estar muy cerquita de nuestros hijos, a estar, bueno, la mayoría, ¿no? A ser muy maternalistas o paternalistas. Entonces, en muchas ocasiones nos duele o batallamos para soltar a los alumnos, a nuestros hijos. Entonces, pues yo como mamá puedo opinar eso, es difícil soltarlos, pero sí la licenciada acentuaba mucho en que teníamos que soltarlos y enseñarlos a trabajar de una forma autónoma por esta cuestión de que tal vez no tuvieran a sus papás cerca. Ahorita se da este comentario. ¿Por qué? Porque los muchachos están en la casa. Tal vez tienen que salir los papás a trabajar y entonces ellos solitos se deben de enseñar tanto a aprovechar las redes, aprovechar el internet, no salirse, hacerse responsables en no salirse de sus clases y utilizar el internet para lo que es. Entonces, me llamó mucho la atención ese comentario de la licenciada en cuanto a ese aspecto, que no debería de afectar la ausencia de padre o madre para el proceso de enseñanza o aprendizaje, más bien en los alumnos. Pues ahí es mi comentario a esta situación que sí me llamó mucho la atención. ¿Algún comentario más de alguno de ustedes? Maestra, buenos días, soy la maestra Cintia. Yo siento que sí les afecta y mucho estar solos en sus casas, ¿sí? Yo trabajo en la ciudad, en Poza Rica, y la verdad, los alumnos no son dedicados, vaya, hay que andarlos buscando. Ahorita a distancia es mucho más difícil que cuando estábamos con ellos presencial. Se les dice a los tutores, no entregaron, no mandaron actividades, pero se los tenemos que decir a los tutores directamente, porque los muchachos teniendo todas las tecnologías, tenemos el internet, tienen celulares, ahí estamos, conéctate, estamos conectados, apúrale, no está entrado más que 4 o 5, tenemos que andarlos, se va a oír mal, pero dijeran arreándolos a los chamacos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos más ahora a distancia cuando los tenemos presencial. Las escuelas son de escasos recursos, los padres todos trabajan, papá, mamá, día y tarde. Ahí los dejan a los pobres muchachos. Los que son dedicados, qué bueno, ¿verdad? Tenemos varios de esos, pero los que se alejan estando en clases, pues ahorita imagínense ya a distancia, mucho más. Buscamos las alternativas, y es cierto, hay compañeras que los han ido a buscar hasta sus casas, les llevan los cuadernillos, les permitimos que dejen los trabajos en la escuela que está muy cerca, casi son de la región donde estamos trabajando, pero aún así ha sido muy difícil, pero no imposible. Hemos sacado el curso pasado y estamos luchando contra esto, ¿sí? Sí, es cierto, deben de ser autónomos, usted lo acaba de decir, y es bueno, pero no todos lo logran ser al 100%. Ese es mi comentario. Maestra, ¿me permite? Sí, adelante, maestra. Mire, maestra, sí, efectivamente lo que están diciendo los compañeros ahorita. Por ejemplo, el día de ayer entregamos lo que fue lo de Leo y te lo cuento, que es lo que no sé si lo llevamos todos. El director me decía que por qué entregó. Son actividades que hay que entregar, ¿no? De cada mes.
Y dice, maestra, pero es que no está siguiendo lo que le estoy solicitando. Pues, maestro, le digo, es lo que tengo, es lo que se les pide a los muchachos y se les habla. Y entonces es complicado el entregar lo que nos están pidiendo como si estuviéramos en clase, ¿no? Entonces, en esa situación sí es muy complicado, pero bueno, no imposible. Pues se entrega lo que se tiene y adelante, ¿no? Gracias, maestra. Sí, de nada. ¿Algún otro comentario? Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Muchas gracias. Maestra Lolis, compañeros, compañeras. Sí. Yo escucho y los comentarios y creo que debemos de cambiar el chip. Ciertamente ese problema existe, ciertamente son barreras de aprendizaje y de la participación, pero no lo tienen los alumnos. Los alumnos no es de ellos la situación de barreras de VAP. Sí, es el contexto precisamente el que estamos analizando. Entonces, tenemos que identificar cuáles son los elementos que están fuera de nuestro alcance. Y esos que están fuera de nuestro alcance, pues, vamos, no hay mucho que hacer. Sin embargo, no podemos decir, es que no puedo hacer nada y ya, pobre alumno, no. O sea, nosotros por ahí, la semana pasada, antepasada, un compañero me metió a mi chip de que debemos de pensar en escuela ideal. Si yo digo, es que así son mis alumnos, olvídate. Vas a llegar al examen pensando así. Y debemos de pensar que es nuestra responsabilidad, son nuestros alumnos. Y debemos de ayudarles hasta todo. Todo. Para eso tenemos que conocer el contexto. Ahorita está demasiado de moda en el fichero del último consejo técnico, vienen lo de PENSE, lo de educación socioemocional, asertividad. Eso estoy pensando verlo allá en abril, hacer una sesión con ver todas esas fichas. Estoy 100% seguro que por lo menos unas 10 preguntas de ese material de PENSE va a venir en el examen. ¿Sí? Y no sé qué más nos vayan a meter en los 2 últimos consejos técnicos. Van a agarrar de ahí, porque es la nueva escuela mexicana. Entonces, tenemos que cambiar el chip, compañeros, compañeras azules, ¿sí? De que tenemos que pensar en la escuela ideal y ese problema que tiene el alumno. ¿Cómo yo, maestro, voy a ayudarle? ¿Cómo voy a tumbar esa barrera del aprendizaje y la participación? Entonces, sí es importante conocer todos estos elementos, pero más importante es apropiarnos de que tenemos que ayudar al niño. En cuanto cambiemos esa mentalidad, entonces ya vamos a ir avanzando incluso para la sociedad, ¿no? Para nosotros como maestros, como futuros directores. Así es, maestro. Debemos de cambiar las estrategias, tal vez. Tenemos que buscar la manera de que el alumno salga adelante, no nada más decir, ya se quedó y ni modo, no, al contrario, hay que sacarlo adelante a él. Y si es cierto, hay que pensar, a mí me quedó muy clara el sábado pasado y cómo me gustó esa frase, hay que ser supermaestros, vaya. Hay que buscar el maestro ideal, porque exactamente es lo que va a venir en el examen. No nos van a preguntar a la escuela donde trabajamos, van a preguntar qué estamos haciendo o cómo lo estamos solucionando. Sí, así es. Muy bien. Sí, bueno, entonces, todos coincidimos aquí, o si no la gran mayoría, en que vamos a trabajar sobre la escuela ideal, ¿verdad? En donde si vemos contextos problemáticos, pues hacer labor para mejorarlos y que sea para bien de nuestros alumnos. Bueno, entonces pasamos a la siguiente preguntita muy breve. Entonces, ahora sí pudiéramos, alguien que pudiera participar con tener una definición breve, ¿cómo podemos definir el contexto? Así nada más, contexto. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Alguien que quiera participar? Pues yo, maestra, pues todo lo que tiene el alumno, ¿no? O sea, en dónde vive, su familia, su comunidad, los recursos que hay. Bueno, sería una parte, ¿no? Muy bien, sería todo lo que nos rodea y que influye hacia la forma de cómo comportarnos. Pudiera ser esa alguna definición, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más que quiera opinar? Ok, pasamos a la segunda y también muy breve preguntita. Por ahí nos mencionaron en los videos algunos aspectos
que podemos retomar cuando hablamos de factores socioeconómicos en un contexto educativo. ¿Cuáles recuerdan que serían estos factores? ¿Son 5, 4 o 5? Uno de ellos serían los factores socioculturales. Otros son los factores socioeconómicos. ¿Alguien que se acuerde de otros factores por ahí mencionaron en cuanto a comunicaciones? Bueno, vamos a hacerlo un poquito más. Si no Entra lo que es, disculpe, en cuanto a comunicación, dijo maestra. Sí, en cuanto a factores comunicativos, lo que estamos trabajando ahorita con los alumnos en las clases. Ya, perdón. Que son las TICs, las redes sociales. Las TICs, como le dicen aquí. Factores comunicativos. Bueno, vamos a ver. Los factores socioculturales podemos mencionar, y por ahí nos lo decían en los videos, viene siendo el núcleo familiar, el lenguaje que utilizamos, porque en muchas ocasiones existe la posibilidad de que estemos en contextos indígenas, y el lenguaje pudiera ser algún factor determinante. También pudieran ser los grupos sociales, ¿no? O sea, no todos pertenecemos al mismo extracto social, entonces eso también pudiera ser un factor que influye dentro de un contexto educativo. Los factores socioeconómicos pudiera ser la estructura familiar, el núcleo familiar, ¿verdad? Cómo es la familia todas las familias son diferentes. Los ingresos, obviamente estamos hablando de factores socioeconómicos, los ingresos de las familias, si trabajan o no los papás, e inclusive los alumnos, porque los alumnos también en las regiones rurales, pues los alumnos también se van a trabajar, a veces no hacen ni tareas por irse a trabajar al campo, entonces ese también es un aspecto socioeconómico que influye en cuanto al contexto educativo. Y los grupos marginados, por ahí pues es más o menos lo mismo en cuanto a recursos económicos. O socioculturales, ¿no? ¿Cuántas veces no se ha visto en contextos indígenas en donde hay alumnos que no van a la escuela no porque no los reciban, sino porque los papás no los quieren llevar a la escuela? Entonces, son situaciones como las que decía el maestro Esteban, son situaciones que no están en nuestras manos resolver. Si los papás no los quieren mandar a la escuela, pues, ¿qué podemos hacer, no? Y otro de los factores son los comunicativos de los que les comentaba y que están ahorita en boga, o sea, las redes digitales. Estamos dando clases de manera virtual. Aquí el uso de las tecnologías de alguna forma debería de ser equitativo, pero bien sabemos que no. Hay lugares, hay zonas en donde no se tienen señal, en donde los alumnos muy apenas cuentan con un celular y que a veces no pueden descargar tareas, tienen que estar viendo y pasando a su libreta las actividades. Entonces, esto más bien de hablar de equidad en la educación o motivación, ¿verdad? Porque también pudiera ser eso. También estamos viendo que hay una desigualdad, porque pues muchos alumnos no están pudiendo tener la misma oportunidad que todos, ¿no? Tal vez hay que llevarles cuadernillos, se les llevan cada 15 días, no hay contacto con ellos cada semana, cada 15 días. Sin embargo, cuando se tiene señal, se está procurando pues tener el acceso o con ellos o la comunicación de manera diaria. Bueno, al menos a mí mi supervisora sí me dice diariamente con los alumnos. Y bueno, entonces ese sería otro de los factores comunicativos. Y los factores normativos e institucionales, como nos comentaban en un video, los programas destinados para infraestructura en las escuelas, infraestructura ya sea equipamiento, mobiliario, computadoras,
Y luego pues, también para programas de... Están las escuelas, maestro Esteban, que me parece que les dan desayunos, algo así, no recuerdo. Sí, las de tiempo completo. Ajá, sí, bueno, esos son programas que institucionales, ¿verdad? Destinados para, pues se supone que para la mejora de la enseñanza en nuestro país. Bueno, esos serían los factores que teníamos por ahí en la pregunta. No sé si tengan algún comentario, alguna aportación. De no ser así, pues nada más terminaría con eso, maestro. A mí me tocaba abordar 1 o 2 videos. No creí más porque si no se alarga mucho este tema, pero es lo que encontré en cuanto en cuanto a contextos educativos. De la lectura 15 era, maestro. Muy bien, maestra, pues felicidades, maestra Lolis. Creo que trabajó con otro maestro, también otra maestra. Sí, nos toca el tema maestra 16, no sé si podemos abordar lo que es el que le comentaba a la compañera, que es muy breve porque era una reseña, porque tenemos en sí era la lectura del libro, pero el libro no está disponible. Bueno, yo no lo pude localizar, entonces nada más sería, no sé si comentamos el tema 16, el esquema, no sé, maestra, si tiene un video. Sí, si gusta de una vez, maestra. Adelante. Entonces, ¿usted comenta primero el esquema y luego yo el video o cómo? Ajá, sí, primero yo el esquema. Está bien, maestra. Adelante. Bueno, a ver, voy a compartir. Bueno, este es el dominio 2, el tema 16, y sugiere la lectura del libro. A ver, permítame, es que aquí está para que bueno, si alguien lo tiene disponible, es el 16. La escuela como organización de conocimiento, la escuela como organización de conocimiento de Flores Fara. Esta es una reseña porque el libro, como les comentamos, no está disponible. Bueno, de aquí, de esta reseña se retoman algunos puntos que supongo que en el libro vienen más detallado, ¿verdad? Que es el desempeño profesional de los docentes. Aquí nos habla de la importancia del trabajo colaborativo y crítico de un centro de trabajo, de su personal docente, de hacer esa reflexión, de estar dispuestos al aprendizaje, pues para, para que la escuela, ¿no? Mejore también, impacte, porque pues estamos hablando de ese punto, ¿no? La escuela como un espacio de conocimiento. También nos habla del punto de cultura organizacional, habla de la división de tareas, de la influencia del entorno, o sea, aquí nos habla, perdón, de la influencia que el entorno va a tener con las dinámicas de la escuela, o sea, el trabajo, contexto y escuela, ¿no? Y esas dinámicas, pues, que se generen es lo que va a dar esa cultura organizacional. Y eso, bueno, yo creo que lo relacionamos con lo que hacemos en nuestras escuelas, ¿no? En este caso, normalmente nada más es como el comité de padres o con ESEPS, que son organismos que finalmente pertenecen a la escuela, a la comunidad, perdón, pertenecen a la comunidad, al contexto externo, pero de una u otra manera, pues esa organización, esa relación que tengamos con ellos, ese equipo de trabajo que formemos, pues va a impactar finalmente en esa organización de la escuela. Y finalmente también, como lo menciona, creo que la lectura, porque busqué otra lectura también que abunda de este tema, y pues nos menciona, ¿no? Va a ir marcando esa forma de trabajo, esas dinámicas, va a ir marcando, pues finalmente el tipo de relaciones que se van generando. Es un aprendizaje, como decíamos, a lo mejor no de un salón de clase, pero que va impactando, los alumnos ven como el trato con los padres, ven la participación de los padres en las faenas, en las actividades escolares,
o ven a las autoridades que también se presentan en la escuela. O sea, aquí la lectura habla de que finalmente, y lo dice así, una escuela que aprende, que va innovando, pues tiene que cumplir estos rasgos, ¿no? Es llevar una buena dinámica de colaboración con todos los actores que en ella intervienen. El liderazgo compartido de un director escolar, pues aquí también nos menciona que la importancia del director, lo que decimos del trabajo con los docentes, menciona aquí, dice, resuelve problemas mediante decisiones consensuadas, crear retrospectiva de las experiencias para tomar o hacer innovaciones, ¿verdad? Aprender de lo que ya se vivió, de lo que ya se hizo, de lo que ya se pasó en el periodo, en la escuela, en el periodo de vida de la escuela, para poder tomar decisiones. Las escuelas como organizaciones que aprenden. Aquí nos habla de la revisión, cambio y mejora del currículum, modificaciones conductuales que permiten la adaptación del individuo, son parte de situaciones que se presentan en la escuela, ¿no? Finalmente, como se ha dicho, la escuela es el acto del alumno hacia la sociedad. Entonces, la escuela debe poder modificar esas conductas para que el individuo pueda adaptarse el día de mañana en la sociedad. Entonces, eran algunos puntos que se mencionan en esta reseña del libro y bueno, creo que deberíamos profundizar en como que la tarea, ¿no? De buscar a lo mejor este material. Pues el libro está disponible en venta, porque finalmente para los de, ¿cómo sería ahorita? Para promoción vertical, pues habla precisamente más que, creo que este es más para esta promoción, ¿no? Para ver cómo la escuela, la organización de la escuela y que crea conocimiento. Entonces, eso es lo que rescataría muy breve de la reseña que nos tocó. Ahora voy a ceder el micrófono a mi compañera para compartir el video. Oye, Saraí, perdón. Escuché que dijiste que este dominio, esta lectura, no se encuentra. ¿En dónde? Es lo que nos compartió en el material, maestro, nada más es una reseña del libro. Son 6 páginas. 6 páginas, nada más. Entonces, ¿Qué libro es? ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama La escuela como organización del conocimiento. La escuela como organización de conocimiento de Flores Fara. Flores Fara. Y si lo busqué en Google y pues sí viene el libro, pero está en venta. No. Y no está en PDF Pues para descargar. vamos a ver si puedes poner ahí en el grupo de WhatsApp. A lo mejor alguno de nosotros lo tenemos en PDF o podemos buscar. Esto es sinergia, Saraí. Lo que tú no encuentres, por eso estamos los otros 60 compañeros para buscar esa información. Si tú solita lo quieres hacer, pues va a ser difícil. Pero si 60, otros 59 compañeros nos damos a la búsqueda, te aseguro que sí lo encontramos, ¿eh? Entonces, vamos, que quede la experiencia. Si algo no encuentro yo o algo no está ahí, vamos a apoyarnos en el colectivo. Sí, es una inteligencia colectiva, compañeros, es sinergia pura. Lo que tú no puedes, entre todos lo podemos sacar adelante. ¿Sí? Entonces, maestro, un comentario. Mire, dentro de esta lectura, perdón, como lo dice la lectura, es una reseña de esa. El enfoque que se le está dando a la lectura es en sí contrastar la concepción de lo que es la educación, una concepción de la educación como un proceso productivo en línea. Sin embargo, sugiere también a la escuela como un espacio de educación básica con procesos en línea, pero para la formación de ciudadanos. O sea, la temática está enfocada se hace una comparativa, ¿no? ¿Por qué llamarlo organización? A una escuela como una organización, vamos, pues porque es una organización, cuenta con procesos, pero sin embargo es una organización que va a transmitir conocimientos a partir del proceso de enseñanza-aprendizaje, no tanto como un proceso productivo en línea de una empresa, ¿no? Un negocio lucrativo.
Entonces, en sí, esa es la temática de este libro. Precisamente por eso la lectura dice síntesis, pero ahí dentro de esa síntesis ya nos está dando la pauta, ¿verdad? La pauta de lo que trata el libro. No sé si me explico. No, Bueno, sí está bien. muy bien, ok. Entonces, por eso no fue necesario, digamos, tanto buscar el libro, porque mire, el libro son 1140 páginas. Okay. Entonces, pues no, o sea, imposible, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, continuando, maestra Saraí, voy a poner el videíto que me encontré acerca de esa lectura. Creo que habla acerca de la escuela como una organización para transmitir conocimiento. No, estoy batallando un poquito para compartir, pero aquí va. Ok, adelante. Vamos bien, vamos bien. Sí. Estamos transmitiendo en vivo en YouTube de todo esto que estamos pasando aquí. Sí, sí, es por eso un poquito que se está batallando, pero bueno. Tema: la escuela como institución y organización. La escuela como institución y organización se considera como una mirada sistemática de las propuestas actuales que intenta comprender, explicar y eventualmente transformar la modalidad en que las escuelas brindan su oferta. En la escuela no solo se enseñan contenidos definidos, sino porque el modo de su funcionamiento institucional, la escuela debe cumplir las funciones como centro de enseñanza a sus propios miembros. Las instituciones de enseñanza, modos de funcionamiento, pautas y normas institucionales, amplios saberes disciplinares sistemáticos cuyos efectos técnicos están integrados entre sí en función de una meta u un propósito. La escuela como organización es una unidad completa en la que podemos distinguir como parte que la componen las interacciones entre los miembros o componentes de un sistema organizacional. Estos tienden a ser estables y sólidos, pero simultáneamente disciplinares como para mantenerse a pesar de las perturbaciones que puedan llegar a generarse. El siguiente subtema dentro del presente trabajo es la escuela mexicana. En los meses de agosto y noviembre de 2018 se llevó a cabo una gran consulta abierta sobre los cambios necesarios a la escuela mexicana, donde participaron los 32 estados de la República Mexicana, contando con la participación de maestros, investigadores de campo educativo, estudiantes y padres de familia, para el logro de una educación pública incluyente, con equidad y de excelencia que respondiera a las modificaciones del artículo 3º constitucional. Los primeros pasos hacia la escuela nueva mexicana se cimentaron con la pregunta: ¿cómo puede la educación al mismo tiempo aumentar la calidad y disminuir la desigualdad en el aprendizaje? Pues apostando hacia la modificación de las prácticas de cada uno de los docentes bajo un enfoque más humanista, por lo que la primera gran acción del nuevo gobierno fue impulsar la derogación de la reforma 2013 en materia educativa. Las principales acciones realizadas fueron la reconstrucción de planes y programas de estudio para el ciclo escolar 2019-2020, por lo que nos encontramos en un periodo de transición curricular cargado de cambios y oportunidades. Por lo tanto, en educación preescolar, Micrófono, maestra. Hasta ahí dejo el video, porque enseguida nos está hablando de con qué planes y programas están trabajando actualmente. Como recordamos, bueno, este video me parece que es del año pasado. El año pasado todavía estábamos primero y segundo de secundaria, trabajando ya con planes 2017, y tercero todavía estaba con 2011. Es lo que va a comentar ahorita. Actualmente pues ya tengo entendido, maestros, que creo que ya todos estamos con 2017, inclusive tercero, ¿verdad? Entonces, hasta ahí dejamos el video. Entonces, bueno, aquí voy a presentar algunas preguntas relacionadas con lo que leímos ahorita con lo que estuvimos viendo en el video.
si mal no recuerdo, por ahí nos hablaba sobre un enfoque que deberíamos de estar trabajando y que iba enfocado esta encuesta que se hizo a maestros, yo sí lo recuerdo, se hizo una encuesta en donde participaron maestros, investigadores y el propósito, no sé si recuerden cuál era, qué propósito tenía esta encuesta. Ahorita lo comentaron en el video. Era un propósito para... ¿No recordamos? No, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, uno de los propósitos de esta encuesta y con miras hacia las nuevas metas de la nueva escuela mexicana era pues el logro de una educación incluyente, equitativa y de excelencia, que respondiera a las modificaciones del artículo 3º constitucional. Por ahí si recordamos algunas de las modificaciones de este artículo 3º más bien está enfocada hacia derechos humanos, hacia garantizar los derechos humanos. Otra era, bueno, priorizar el interés hacia la educación superior de las niñas y de los niños, perdón, no educación superior en nivel educativo, sino priorizar el interés hacia niñas y niños y que lograran abarcar pues niveles de educación superior. Y otra era pues también la cobertura, ampliar la cobertura de la educación. Vamos a regiones rurales, ampliarla tanto en niveles medio y medio superior. Y otra era la revalorización del magisterio, que bueno, eso viene enfocado hacia nosotros los maestros, pero en cuanto a alumnos era eso, revalorizar la educación y darle un enfoque humanista, ¿sí? Entonces ese es uno de los propósitos. ¿Con qué idea de darle un enfoque humanista? ¿No lo recuerdan? También lo comentaron ahí en el video. ¿Por qué darle un enfoque humanista a la enseñanza? Es uno de los propósitos que viene de manifiesto en el artículo 3º, en la modificación que se hizo ahora no recuerdo, fue 2019, cuando se hicieron las modificaciones o las reformas al artículo 3º. ¿No lo recordamos? Bueno, la pregunta es, ¿con qué propósito se apunta al proceso de enseñanza más humanista? Pues aquí en el video nos comentaba que era para aumentar la calidad de la enseñanza y disminuir la igualdad en el aprendizaje. Ese era uno de los conceptos que se manejan. Apuntalar hacia una enseñanza de calidad y disminuir la desigualdad en el aprendizaje. ¿Algún comentario que quisiéramos hacer en cuanto a este concepto? ¿Qué ideas o qué acciones nos hemos dado cuenta que se han impulsado a partir de la reforma educativa del 2019, que pues ya fue del actual presidente? ¿Qué acciones se han impulsado? También nos lo comentó en el video. Una muy sonada que dio inicio el presidente Peña Nieto. Acciones que se realizaron. Bueno, fue la derogación de la reforma del 2013 únicamente en materia educativa. O sea, se hicieron modificaciones a la reforma educativa del 2013 que fue impulsada por el presidente anterior, Enrique Peña Nieto, únicamente en materia educativa.
También otra acción que se impulsó fue la adopción de planes y programas. Ya es lo que estábamos diciendo ahorita, que actualmente se está trabajando ya con planes y modificados, que son del plan 2017, y que ya ahorita en la actualidad pues ya se está trabajando en todos los niveles educativos de educación básica. Y y pues si tienen algún comentario, maestro, son temas muy breves, pero si nos vamos sale muchísimo, entonces para no ampliarnos tanto, pues es lo que podemos compartir. No sé si hay algún comentario. No, maestra, estuvo muy bien. De hecho, complementando lo que usted dice, en el sistema educativo nacional, la base humanista es una de las corrientes más fuertes en el sistema educativo nacional, ¿no? Y en la base humanista, o en la filosofía humanista, en la que coloca al alumno como garante de derecho en el centro del aprendizaje y que va vinculado con los principios pedagógicos, pero que también tiene que ver con los principios normativos de la escuela, de la nueva escuela mexicana, en la que habla que hay que formar alumnos, sí con una conciencia social, sí con una transformación a la sociedad, pero ahí lo recalca mucho esa parte del humanismo, voltear a ver hacia las clases más vulnerables. Buscan el desarrollo social, incluso hablan de economía del bienestar, ¿ya? De solucionar en equipo, ¿ya? Nada más para adicionar a lo que usted dijo. Gracias, maestro. Bueno, maestro Esteban, pues sería todo de nuestra parte. Por ahí nos faltó una maestra del equipo, maestro, perdón, nos faltó una maestra. ¿En la mano derecha o izquierda? Maestra Saraí, nos faltó una maestra, iba a compartir algo, pero no, me parece que no se pudo conectar, maestro, pero bueno. Ok, no hay ningún problema. Creo que lo recibido el día de hoy en cuanto a todos estos temas de contextualización, de liderazgo, creo que por ahí vamos. ¿sí? Gracias. Entonces, pues muy bien, muy buena explicación. Y además, sí les pediría, yo estaba escuchando sus preguntas, estaba esperando que los compañeros respondieran. Sin embargo, creo que la gran mayoría no son auditivos. Son visuales. Sí. Bueno, son para visuales. la próxima. Entonces, sí les sugiero que en lo subsecuente vamos a ir mejorando, apenas vamos a dominio 2, nos faltan 2 más y bueno, entonces necesitamos ir mejorando nuestras estrategias. Entonces, ahí sí pueden hacer de aquí en adelante, diapositiva. a lo mejor no hoy, a lo mejor el martes, poner las preguntas en una pequeña diapositiva, 4 opciones y bueno, para irnos familiarizando. Fíjese que ¿no? sí las tenemos, maestro, nada más que por ahí nos está fallando un material, pero bueno, sí, porque okay, queda la experiencia. Ok, gracias. Pues gracias al equipo. ¿Qué equipo fueron, maestra? Es el 8, es la maestra, nada más ya no, Saraí, la maestra Saraí. La otra maestra, no recuerdo su nombre, Ana, pero no se pudo conectar. Ok, bueno, ¿algún otro equipo? Gracias, equipo número 8, muy buena exposición. Hola, maestro, buenas tardes. Adelante con el siguiente equipo. Yo soy del equipo 2, pero había estado pendiente porque me asignaron apenas el tema y el martes no pude integrarme. Prende su cámara, maestra Juanita, por favor. ¿Sí empiezo? Adelante, maestra Juanita, prenda su cámara, por favor. Ok, gracias. Estamos en vivo. Maestro, se escuchan mucho los ruidos de unos perritos, maestro, para apagar micrófonos junto con el mío. Es que yo tengo perritos, pero bueno, ahí voy. Ve el mío. Adelante, maestra. Me dicen si se observa. ¿Sí se ve? No, maestra. ¿No se ve nada? Está cargando. Ahí va, ya está cargando. Ok. Está cargando, gracias. Ustedes me dicen cuando ya se observe bien. Para poder empezar. Ya. Porque aquí no me deja verlos a ustedes. Como que me pone nada más el de este. Ok, ¿ya se observan y me escuchan? Ya. Ok,
A mí me tocó del dominio 2 el desarrollo cognitivo, las teorías de Piaget y Vygotsky. Dentro de las teorías de Piaget y de Vygotsky, perdón, se centran en los cambios cualitativos del pensamiento del niño. Piaget sostiene que el desarrollo cognitivo consiste en grandes transformaciones de la que se organiza el conocimiento, mientras que Vygotsky es al revés. Él dice que los cambios de las herramientas culturales con las que el niño interpreta es con las que el niño interpreta el mundo, es decir, con su contexto social. Normalmente es lo que menciona Vygotsky. Las teorías del desarrollo cognitivo de Piaget, de Vygotsky, centraron las bases psicológicas en los enfoques constructivistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según los constructivistas, el niño debe formar su propio conocimiento del mundo donde vive. Los adultos orientan este proceso al ofrecerle estructura de apoyo. Yo aquí lo que observo más es que el que se refleja más en esto que dice del constructivista es como Vygotsky, porque él se centra más en su vida diaria, en que su aprendizaje sea un poquito más significativo en base a lo que él va viviendo con la sociedad. Bueno, empezamos con Piaget, ya la mayoría lo sabemos, propuso dos principios fundamentales que rigen el desarrollo intelectual, que es la organización y la adaptación. La organización va conforme va madurando el niño, sus esquemas del conocimiento se integran, se reorganizan, creando sistemas más complejos, adaptables al ambiente. Y en la adaptación todos los organismos nacen con la capacidad de ajustar sus estructuras mentales, conducta, las